Una vez me acuerdo una paciente que tuve, una chica joven, 24 años, la sexta de 7 hermanos, había fallecido su hermana pequeña con 20 años y tenía mucho dolor. Dolor por la pérdida de su hermana y dolor porque estaba enfadada con Dios. Tenía mucha rabia. No entiendo, no comprendo cómo Dios se pudo llevar a su hermana joven, 20 años, todavía no había tenido ni siquiera pareja, no dejó hijos. Transgresora que hay, ¿por qué se tuvo que llevar a su hermana? Y en un momento me vino y le pregunto, perdón, un momento. Si Dios te hubiera preguntado, a ver, fulanita, tengo 2 opciones para ti. Una es que tengas a tu hermana por 20 años. Te va a doler mucho dejarla ir, pero la vas a tener 20 años. Y la segunda opción es que no la tengas nunca. Y así no vas a tener el dolor de la pérdida tampoco. Ese momento fue catártico para ella. Empezó a llorar y dijo no. Absolutamente. 20 años con mi hermana y el dolor de la pérdida. Wow. Por eso digo que muchas veces es redescubrir nuestra vida desde otra visión. No, si yo tuviera, si yo fuera, no. Shalom, shalom, amigos. Bienvenidos a este podcast nuevo que tengo el placer de preparar para todos ustedes, Lech Lecha Talk, un espacio en donde traeremos invitados y contenidos muy especiales que nos muestran esa forma en la que podemos realmente regresar a nosotros mismos, conectarnos con nuestra espiritualidad y con nuestra verdadera esencia. Así que los invito a que disfruten de este espacio. Hoy tengo el placer de estar aquí compartiendo este episodio de podcast con una mujer muy especial. Ella viene desde Madrid con una trayectoria muy amplia que estoy segura que nos va a enriquecer muchísimo. Ella es la Rabanit Coti Aserín de Bendaján. Ella viene de Madrid y con más de 30 años de experiencia en una vida comunitaria, acompañando personas y sobre todo con una expertise como terapeuta para reprogramar el inconsciente. Así que bienvenida. Muchas Rabanit. Gracias, es un honor estar aquí y de verdad muchísima suerte a este podcast que estoy segura que va a iluminar a muchas almas en el camino. Amén, que así sea. Ya como ves en la introducción hemos hablado de regresar a nosotros mismos, de Lech Lecha, esa porción de la Torah que es tan especial y que nos invita a recorrer ese camino. Antes de entrar como en materia técnica de todas esas cosas maravillosas y esos saberes, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre tu propia historia de retorno a ti? Con mucho gusto, claro que sí. De entrada te puedo decir que lo de recorrer ese camino del Lech Lecha me parece un título maravilloso, Jaya. Mucha suerte si Dios quiere, porque creo que hoy día que la gente busca esos viajes de experiencia, de aventuras, me parece que la aventura más maravillosa que no nos podemos perder es el viaje al centro de nosotros mismos. Podemos pasar por la vida, y sobre todo en esta época, ¿no?, muy tecnológica, con muchas fotos en lugares como muy peculiares y de mucha aventura, pero como te digo, la aventura más maravillosa es viajar al centro de nosotros mismos, y ese viaje no nos podemos ir del mundo sin haberlo recorrido, y tiene grandes sorpresas. Eso sí que es la búsqueda del tesoro. Grandes sorpresas. Fíjate, yo llegué de España a Israel, yo nací en España. Llegué a Israel con 17 años, era una España muy diferente, pero también un Israel muy diferente, hace de esto ya 40 años. Vine a la universidad a estudiar biología, he sido muy buena estudiante, me ha gustado siempre mucho estudiar, de hecho sigo estudiando hasta el día de hoy. Vine a estudiar biología, siempre he visto en la biología, en la ciencia, una manera de Dios de expresarse en el mundo, y creo que cuando uno ve cómo está construido el ser humano, la célula, el cuerpo, un ojo, cualquier cosa, es Reum mi baraele, como dice el Salmo, mirad quién creó estos. Es la manera de Dios de expresar su creación y su amor hacia sus criaturas a través de su creación. Ahí Akadosh Baruj Hu me dio la oportunidad de terminar mi BA, terminé el máster, conocí a mi esposo, también español, y bueno, empecé el máster soltera y terminé el máster después de 2 años casada. Wow. Y a una semana de dar a luz, y todo muy bonito, parecía que mi vida
ya estaba compuesta, ya teníamos nuestro apartamento, teníamos muy claro qué queríamos hacer aquí, cómo queríamos criar a nuestros hijos, educarlos en un marco de Torá, pero Dios tenía otros planes. Y en un momento dado mi esposo me dijo que le habían ofrecido, él estudió rabinato también aquí, le gusta mucho hacer kirub. Esa sensación que tenemos todos los judíos de que Kol Israel Arevim Zelazeh, todos los hijos del pueblo de Israel son responsables los unos por los otros. No vale decir yo estoy bien, si tu hermano no está bien, tú no puedes estar bien. Y en eso mi esposo es un gran especialista y le ofrecieron dirigir para la parte de la juventud la comunidad de Madrid. O sea, ser el rabino, pero más dirigido a la gente joven. Haya, yo al principio no me quise ir. La verdad, estaba enamorada de Israel. Me costó trabajo acostumbrarme a Israel. Dice que está escrito que Eretz Israel niknet beisurim. La tierra de Israel se adquiere con esfuerzo. No te la regalan, como todo lo que vale te lo tienes que merecer. Y me costó acostumbrarme. La mentalidad de estar separada de mis padres, de mi familia. Era una época sin WhatsApp, sin internet. Teníamos que hablar con Asimón, con Asimonim, con las moneditas. En fin, finalmente dije, ok, yo no quiero interrumpirle a él en su camino, le voy a dar 2 años para que los niños son bebés, teníamos 2 bebés, 2 años y 1 año, dije, ok, este es el momento para salir de Israel. Yo estaba trabajando en la Universidad Hebrea en investigación de biología, me dijeron que me iban a guardar el trabajo, tenía mi apartamento, en principio todo sonaba muy bien. Cuando llegamos a Madrid había mucho trabajo, había mucho desafío y mi esposo estaba feliz trabajando allí y yo veía que no lo dejaban salir. O sea, todo el tiempo le decían 1 año más y ahora 1 año más. Bueno, ¿por qué quise contar mi historia de descubrimiento personal? Porque yo no quería quedarme en España. Yo estaba enamorada de Israel y sabía cómo quería educar a mis hijos en un marco de Torá. En Madrid lo que había en ese momento era un colegio judío y diga gracias, no había kashrut, para mí era como viajar en el túnel del tiempo, irme 100 años atrás. Había que hacerlo todo en casa, yo no tenía un ambiente de Torá. Bueno, no fue fácil y yo durante los 3 primeros 4 años me negué a quedarme. Dije, no quiero quedarme aquí, quiero irme. Bueno, quiero decirles que esa historia comenzó hace ¿cuántos años? 40. Hace 40 años y todavía estás ahí. Hace 40 años. Todavía estamos allí y hubo un momento de iluminación. En un momento dado, estamos aquí en Israel, yo ya llevaba 3 años allí, creo, con la misma cara de vinagre que llegué el primer día como para dejar claro, yo no me quiero quedar en Madrid. Eso estaba claro. Wow. Ok, eso estaba claro. Y estando aquí, el rabino Katzin nos invitó, había un seminario para Rabbanim, y en un momento dado me dijo mi esposo, el último día del seminario es para las mujeres de los Rabbanim. Y yo, la verdad, no quería entrar en ese mundo. Dije, por favor, yo lo que quiero es terminar y venirme. Yo sé lo que quiero hacer aquí, tengo mi plan, tengo mi proyecto, por favor. Si yo pudiera hablar con Akadosh Baruj Hu 2 minutos, me iba a comprender que hay un error en el guión. Finalmente accedí. Mi esposo es muy persuasivo, sin imponerse, pero por favor, sí, un ratito y vas a conocer y vas a comer y va a estar rico y así sales. Bueno, y llegué allí y en un momento dado vi a las mujeres de los rabinos que estaban allí. Algunas ya habían terminado su cadencia, otras estaban en medio que hablaban de sus proyectos con mucho orgullo, con mucha ilusión y estaban felices, y a pesar de que criaban a sus hijos fuera de Israel y en colegios que no eran tan haredim, estaban felices, veían su misión, se veían involucradas en su misión. Y yo en un momento dado tuve como un momento de iluminación. Yo digo, fue una epifanía en mi vida, porque fue como un rayo de luz en una noche oscura. De pronto vi y dije, pensé para mí, si yo me volviera hoy de Madrid, si yo no volviera allí, nunca nadie me echaría de menos, porque no he dejado nada. Wow. Solamente me he preocupado por hacerles saber que yo no quiero estar aquí, pero no he sembrado nada. He puesto mi vida en pausa y no he sembrado nada. Y entonces en ese momento dije, voy a jugar a un juego conmigo misma. Vamos a hacer como si yo me quisiera quedar en Madrid. Aunque no sea verdad. Aunque no sea verdad. Ajá. Pero vamos a jugar. Vamos a hacer un juego. No sé cuánto tiempo me voy a quedar, pero el tiempo que me quede me gustaría que cuando me vaya de allí, haber dejado algo. Qué pena va a ser irse de un lugar donde hay tanto desierto, tanto vacío y no llevarme nada. Fíjate, Haya, que yo ya desde el primer día que llegué, mi esposo habló con las poquitas parejas haredim que habían allí, muy poquito, pero magníficas, ángeles, y les dijo,
igual mi esposa puede organizar un shiur. A lo mejor así ella también se involucra. Pero fíjate la diferencia. Yo iba con mi shiur escrito, todo estructurado, pero mi corazón no estaba allí. Yo contaba el shiur, pero no estaba involucrada emocionalmente. Veía, y eso que yo nací en España, Sí. pero esos 9 años y medio que yo viví en Israel y que encontré mi camino en el mundo de la Torá, pensé, yo ya no pertenezco a esta sociedad. Entonces hablaba, pero había una distancia emocional. Ujú. Cuando volví, después de ese momento de epifanía, de pronto dije, vamos a hacer como que yo me quiero quedar. Y en un momento dado, cuando veía a las chicas y a las mujeres allí, yo pensé, Coti, si no te hubieras venido a Israel con 17 años, tú serías esa mujer que está ahí sentada. Wow, tú lo viste. Y de ahí empezó un camino hacia mi interior de pensar, ella eres tú y tú puedes ser ella. Wow. Y empezó un amor hacia ellas. En lugar de pretender que ellas vinieran a donde yo estaba, dije, replanteemos la película. Vete a donde ellas están. Escucha lo que les interesa, lo que les duele, lo que les preocupa, lo que les molesta. No juzgues. Míralas con cariño. Mi vida cambió y la de ellas también. Qué increíble, pero ¿qué te ayudó a llegar a ese nivel de comprensión, de sabiduría? Porque lo que tú estás contando es como una capacidad de ponerse encima de la historia, como de salirse de su propia historia, de su propia frustración, una capacidad que la verdad uno tiene que desarrollar en la vida. Y tú lo hiciste Por eso lo cuento. de una forma prácticamente automática. Automática después de 3 años de mucho sufrimiento y de mucho renegar y de mucho quejarme. Y por eso a veces pienso que la vida y Akadosh Baruj Hu tienen para nosotros viajes maravillosos, viajes de aventura. Son tan diferentes de nuestro proyecto, de nuestro guión. Total. ¿Sí? De nuestro plan A. Y hoy cuando lo puedes ver hacia atrás, ¿cómo ha sido ese viaje? ¿Cómo ha sido esa aventura? No tengo palabras. Cuando hablo con mis chicas, con mis mujeres, hoy mi esposo está no haciendo bar mitzvah a niños que hizo el brit, no, ya casando a niños que les hizo el brit. Wow. Y yo ya estoy requete casando a chicas que hice la bat mitzvah, porque yo también soy responsable de bat mitzvah, pero más que nada es haber crecido con la comunidad, haber descubierto la comunidad, porque al Yehudí hay que descubrirlo. Dentro de cada Yehudí hay una Neshama que está ahí, ¿sabes? Es como la llama que existía en el templo, que siempre está encendida. Esa llama Jaya siempre está encendida, solamente está esperando a la persona que tenga el zehut de, como en Hanukkah, de volver a encender esa llama, porque está allí, hablando con las señoras, no juzgándolas, no mirándolas como si fueran diferentes a mí. ¿Se visten diferentes? Sí. Yo pensaba en ese momento, Coti, tú has cambiado un camino. En mi casa siempre hemos sido religiosos. Sí. Siempre hemos comido kasher, Shabbat, todo. Pero cuando yo volví a Israel, además de estar en la Universidad Hebrea, me inscribí en Neve Jerusalén. Sí. Nunca agradeceré bastante el haber pasado por ese Gan Eden en la tierra. Eso es, para los que no saben, es un seminario de estudios religiosos de mujeres muy importante aquí en Jerusalén. Y que además admiten a las personas a cada una de donde vienen. Uh-huh. Entonces yo pensé que si les decía que venía de la universidad hebrea, me iban a rechazar. Y el Rav Milevsky, Zecher Tzadik Libraja, él venía a la universidad a darnos clases desde Or Sameach. Wow. Y yo estaba en sus clases y yo le decía, Rav, se me hace poco, se me queda corto, quiero estudiar más, quiero saber más. Me dice, vete a Neve Jerusalén, allí vas a aprender. Yo digo, Dios siempre nos va dejando ángeles en el camino que nos van dirigiendo. Jaya, hay un pasuk en la Torá, en la parashá de Yosef el Tzadik. Yosef, en un momento dado, tiene que ir a buscar a sus hermanos, que es cuando lo van a vender. Sí. Pero hay un pasuk que a veces puede pasar desapercibido, y es que Yosef, Jacob vino, le dice que vaya a buscar a sus hermanos. Y el pasuk dice que Yosef se pierde en el camino y no los encuentra. Y hay una persona en el camino que le dice, ¿qué buscas? Y Yosef le dice, Etahai ani mejapes, busco a mis hermanos. Y él le dice, no están aquí, se han ido Dotaina, se han ido a otro sitio. Hay discrepancia entre los jajamim, entre los exégetas, si era un ángel o era una persona. Porque finalmente
Yosef tenía que cumplir su misión. Y Jaya, yo digo, todos nosotros tenemos en nuestra vida ese persona / ángel que nos va haciendo como carambola, ¿sabes? Como el juego del billar que te hace carambola y te manda al lugar correcto. Para mí fue el Rav Milevsky, para mí fue Neve Jerusalén, donde yo terminaba el máster a las 3. Yo estaba en el hospital Adasa de 8 a 3 y a las 3 me iba a Neve Jerusalén y empezaba mi día allí, empezaba mi vida estudiando Torah, empapándome, llenándome. Bueno, no tengo palabras. Increíble, Rabanit. ¿Y cómo uno descubre y pule sus talentos naturales? Por ejemplo, en el ejercicio de la vida comunitaria, en el ejercicio del liderazgo, hay un propósito muy grande. Pero yo me imagino que uno no se siente listo para eso de entrada. Y uno tiene que ir confiando y abriéndose y decir yo sí puedo, aunque tenga dudas. Qué buena ¿Cómo pregunta, fue eso? Qué buena pregunta, Jaya. Mira, primero yo creo que cuando uno tiene, es igual cuando uno tiene un paciente delante. Sí. Cuando uno tiene un paciente delante, primero tienes que saber que cuando quieres ayudar a otra persona, no estás tú sola. Akadosh Baruj Hu está contigo. Dios está contigo y yo antes, tanto de una consulta como de un shiur, como de este momento aquí tan maravilloso compartiendo juntas, siempre le pido a Dios, por favor, Akadosh Baruj Hu, guía nuestras palabras, inspira. ¿Y cuántas veces me ha pasado que en mitad de un shiur voy a hablar de una cosa y de pronto una pregunta o un ejemplo me lleva a otro lugar completamente diferente y cuando acabo el shiur, más de 2, 3, 4 personas vienen y me dicen: no me puedo creer, has contestado a una duda que yo tenía, una inquietud, una pena, no me lo puedo creer, parece que me estabas dirigiendo a mí el shiur. Y yo digo, es que uno es un instrumento en manos de Akadosh Baruj Hu. Lo único que uno se tiene que dejar ser un instrumento. No hay que dirigir el barco porque el barco tiene capitán y el capitán sabe a dónde va. Entonces, y además cuando uno se pone delante de un paciente o un shiur, es ser tú, es ser tú. No hay un guión estudiado. Es querer lo mejor para esa persona y trabajar mucho la empatía. Por eso no hay juicio en ese sentido. Es muy bonito porque además yo siento que no se trata de uno. Y es ese ejercicio que tú nos cuentas y es decir, yo no quería estar ahí, yo quería estar en Israel, yo no quería vivir ahí, yo no quería hacer eso, yo quería mi vida con la Torá completa, la comida, las cosas kasher y yo tuve que estar ahí, pero hay un punto en el que ese liderazgo comunitario te hace ver que no se trata de ti, sino de una misión más grande, de un propósito más grande y creo que ese es un punto muy lindo que me gustaría profundizar porque el propósito y el liderazgo con propósito realmente se trata un poco de olvidarse de uno mismo y saber que uno tiene algo que ni siquiera uno sabe pero que está descubriendo y ese es el camino que tú recorriste. Y muchas veces en ese camino uno se descubre a sí mismo. Porque yo nunca sabía que me iba a dedicar a dar shiurim de Torah, nunca sabía que me iba a hacer todo lo que finalmente acabé haciendo. Y fue la comunidad la que me descubrió a mí. O sea, es un win-win. Al final es como una mamá dando, tu potencial crece. Yo digo muchas veces cuando uno da, es como una mamá que amamanta. Conforme más amamantas, más leche tienes. Conforme más das y más te pones en el canal de la bendición y de dar, más inspiración tienes, más ganas tienes, más energía tienes, porque no es tuyo, es de Akadosh Baruj Hu todo. Entonces yo siempre digo, yo espero haber enseñado algo, quiero creer que así ha sido, pero de verdad, Jaya, no sabes cómo a mí me han enseñado. Qué lindo. Cuánto he aprendido. De entrada, no juzgar a las personas por su apariencia, que es algo en lo que podemos caer con tanta facilidad. Permitir ver a las otras personas desde donde ellas están, con respeto, con cariño, con mucha ternura sobre todo, porque lo que necesitamos para que alguien nos escuche y escuche nuestro dolor es ternura, es ponernos en el lugar del otro. Y yo mis clases las adorno y las decoro muchísimo con cuentos. Soy una cuentacuentos, me encantan los cuentos. En la tradición judía se ha aprendido con cuentos y mi madre, Alea Shalom, era una gran contadora de cuentos con efectos especiales. Qué lindo. ¿Qué aprendiste de ti en este camino de descubrimiento? De ti, cuando fuiste ahí adentro. ¿Qué descubriste? De una mujer que tenía esa frustración y ese dolor a una mujer que se entregó a su comunidad y que empezó a construir y que empezó a entregarse con tanta empatía. ¿Qué descubriste que no sabías? Yo creo que primero, o sea, deja tus planes.
el universo, la vida, Dios, tiene planes mucho más interesantes que los tuyos. Mucho más interesantes. Confía en Él. Primero, yo creo que es la humildad. Segundo, a mí me ayudó mucho a ver a cada yehudí sin ningún concepto previo. O sea, yo siempre digo, este trabajo de 40 años en la comunidad me ha hecho como un joyero, un tasador de gemas, de piedras preciosas. Y cuando alguna persona me está contando un dolor y me dice, bueno, pero yo no soy religiosa, ¿sabes? Le digo, perdón, yo soy joyera y puedo reconocer a una joya antes de verla. No importa dónde está engastada, yo sé reconocer la piedra. Y eso me ha ayudado muchísimo a reconocer a esas joyas que muchas veces están engastadas a lo mejor en monturas no tan bellas, pero un buen tasador reconoce la piedra. Me ha ayudado mucho a bajarme de mis conceptos y a decir, olvídate de tus conceptos. Mira al mundo, la vida, los judíos, la sociedad, tu vida, con conceptos nuevos. Y sobre todo buscar en cada momento cuál es la enseñanza. Y yo creo que eso es lo más bello. Un año estábamos caminando por Jerusalén. El paraíso en el mundo. Hutzot HaYotzer, donde está Brejot HaSultán, de camino para el Kotel. Y en verano hacen allí una especie de yerid, una especie de exposición y venta de artesanía. Desde cerámica, tejido a mano, lanas, comida, todo artesano. Jaya, te cuento esto y lo he contado muchas veces a mis pacientes. Al lado de cada etiqueta con el precio había una etiqueta más que decía, si ves una imperfección en el objeto, no es una tara, es la prueba de que es producto artesano, único e irrepetible. Wow. Jaya, ese momento yo me lo llevo conmigo y digo, esto es un mensaje, esto es una enseñanza para ti, para la vida, pero para compartirlo. Todo lo que tengo hoy día, Baruch Hashem, además de mi trabajo como Rabbanit en la Keilah, que es un honor y una gala, pero ese trabajo es sin ánimo de lucro. Ese es mi trabajo, voluntario. Mi aportación, apoyo a mi esposo con cariño. Además dirijo un programa en televisión española, el programa Shalom, de televisión española, todos los domingos, hablando de judaísmo, de la vida, para todas las personas que sin conocer el judaísmo quieren saber en qué está basado. Y además tengo mi consulta como terapeuta también. Sí, me gustaría un poco que habláramos de eso. Y digo, ¿cuántas veces lo que aprendo en un lado lo llevo para otro y después lo llevo para otro y lo llevo para otro? Porque en realidad todo es lo mismo. Es un servicio. Un servicio y sintonizar con el otro. No exigirle al otro que venga donde yo estoy, sino yo estoy a tu disposición. Dime en qué te puedo ayudar, en qué puedo hacer que tu vida sea un poquito mejor que ahora. Yo creo que con esta historia has tocado un punto muy importante y es que claramente dentro de ti hay una esencia de servicio y una naturaleza de servicio que no todo el mundo tiene. Y has podido realmente encontrar esos espacios en donde puedes desarrollarte en tu esencia como una mujer de servicio. Y especialmente en el tema de tratar con personas, en el tema terapéutico. Yo quiero que nos cuentes un poco cómo ha sido este proceso de convertirte en una reconocida terapeuta que es experta en reprogramar el inconsciente. Fuera del estudio me estabas contando de casos muy impresionantes y me decías, con una sesión yo consigo hacer que el problema termine. Y esto es una cosa impresionante. Así que hablemos de eso. Eso es, Akadosh Baruj Hu lo consigue. Pero fíjate, yo soy, como te dije, soy bióloga, microbióloga. Wow. Después hice medicina tradicional china, naturopatía, neurofeedback. ¿Aplicas en el día a día todo ese conocimiento? Sí. O sea, procuro, es como yo digo, es como un técnico. Al final saca su bandeja de herramientas y va buscando qué me hace falta. O sea, en las sesiones también recomiendas alimentación, por supuesto, esencias florales. Y sobre todo hay fórmulas chinas también que funcionan muy bien y son las grandes desconocidas. En fin, al final, por eso digo, al final acabas aplicándolo todo, ¿no? Pero mientras que trabajaba en medicina tradicional china, todo el tiempo yo he sentido una necesidad y las personas venían a mí a contarme problemas emocionales. Entonces acabé usando flores de Bach, homeopatía, o sea,
he ido introduciendo muchas cosas. Y en un momento dado hago un máster en Rapid Transformational Therapy. Es una terapia que ya funciona hace muchos años, pero que se empezó a enseñar hace unos cuantos años. La creadora de este método es Marisa Peer. Ella es durante 8 años nominada Mejor Terapeuta de Reino Unido. Wow. Y termino de hacer este máster. Y fue para mí como... Si le das a una persona que cose a mano, le compras una máquina de coser. Wow. Porque yo todo el tiempo trabajaba el tema emocional. Incluso cuando ponía acupuntura, las pacientes me decían, por favor, no te vayas, sigue hablando conmigo porque quiero seguir hablando. Digo, pero déjate este ratito para relajarte. Me dice, pero quiero hablar contigo. Entonces, hoy día se concentra mucho mi trabajo en la terapia emocional porque, Jaya, nuestra mente es nuestro disco duro. Nuestra mente es nuestro GPS. Lo que yo tengo en mi mente es donde yo le pongo que quiero llegar. Y mi mente va a ir allí. O sea, mi mente es programable. Es más, los niños, desde que nacemos hasta los 7 años, su mente funciona con ondas alfa. Eso quiere decir que ellos no tienen la capacidad de discernir, sino que van haciendo download. Van bajando programas de los adultos que están alrededor de ellos, pero no tienen capacidad de decidir todavía. ¿Qué ocurre? Muchas veces en mi vida, con los años, en mi edad adulta, están corriendo en mi mente programas que yo me descargué de mi infancia, pero que en realidad nunca me he cuestionado si esto es lo que yo quiero. Tal vez mis padres no tenían una relación armoniosa entre ellos, tal vez mi familia, mis profesores no eran las personas mejores para sacar de mí lo mejor, digamos, para poner en valor mis cualidades. Todas esas cosas que hoy día pueden estar limitando a una persona a decir, no tengo la vida que quiero, la vida que deseo y la vida que merezco. ¿Cuántas personas vienen a mí? No me atrevo a hablar en público, soy manipulable absolutamente por mis parejas y por mi entorno, soy, ¿sabes?, people pleaser, todo el tiempo procuro darle a los demás lo que quieren. Los demás me manipulan o se aprovechan. Todo el tiempo voy con parejas que me maltratan porque consiento esto. Mujeres que no se quedan embarazadas y que incluso cuando se quedan embarazadas pierden el embarazo. He tenido, Bliainara, no sabes cuántas mujeres que me decían, por favor, o sea, me quedo embarazada, FBI, pero pierdo el embarazo. Entonces, ver dónde en el subconsciente puede haber un bloqueo. No te imaginas. O sea, el subconsciente sí es un lugar muy útil para desbloquearse. Útil. Es un lugar Jaya, útil para desbloquearse. Te pregunto, ¿sabes cuánto de nuestra conducta reside en el subconsciente? En No, porcentajes. Yo supongo que es más del 50%. Ok, 95%. No puede ser. Es casi todo. Es casi todo. Pero explícame una cosa, o sea, ya aquí hablando así más relajadamente, ¿por qué nosotros tenemos que vivir una vida en automático con un nivel de conciencia tan bajo? Okay. O sea, ¿por qué no es al contrario? ¿No deberíamos tener toda la información? Absolutamente. Esa es una pregunta magnífica, Jaya. Sí. Primero, ¿por qué el subconsciente tiene tanta carga de tantas cosas? Porque el tomar decisiones es para nuestro cerebro un trabajo agotador. Okay. Entonces tú imagínate, si cada vez que llegas aquí tienes que pensar la pintura, el volumen, la intensidad, el color, o sea, nuestro cerebro es muy práctico y efectivo. Entonces, es igual que tú en casa. Todo lo que puedes incluir en tu rutina, lo incluyes y te dejas solamente las decisiones importantes, ¿sí? Ahora, el problema con esto, ¿cuál es? Tú decías, ¿por qué tenemos que vivir, digamos, en automático? El automático es perfecto si tú tienes el automático regulado en el punto maravilloso de decir puedo, quiero y lo voy a conseguir. Okay. El automático es perfecto. ¿Cómo te imaginas que un entrenador o un deportista de élite, tengo muchos deportistas de élite también trabajando, músicos, pianistas que tienen que estar super mindfulness en el momento en el que tienen que hacer su performance, su actuación, ¿sí? Tienes que tener el cerebro niquelado, perfecto. No puedes permitir que pensamientos terroristas vengan a invadirte. No te va a salir bien cuando vas a hablar en público, te vas a bloquear, vas a tartamudear, o sea, te vas a quedar en blanco. Esos son pensamientos terroristas. Pero, o sea que el mindset es suficiente, es decir, uno simplemente por más traumas, información desconocida al subconsciente, si tú tienes un mindset bueno, tú vas para adelante. Magnífica pregunta. Primera cosa, te pregunta tricky question. Sí. Si yo tengo una caries, ¿es suficiente con que yo me lave los dientes y me pase el hilo dental? ¿Tengo que hacer primero qué?
tienes que ir al médico, al doctor. Entonces, ese es mi trabajo. Okay. Mi trabajo es quitar las caries y entonces sí vale tener el mindset. Sí. Si yo tengo aquí una humedad en esa esquinita, no vale con que yo ponga una planta y un cuadro y digo, no se ve, no pasa nada. No, porque esa humedad va a ir a más. Va a ir haciendo su trabajo. Entonces mi trabajo es, yo trabajo como un dentista emocional. Voy al problema. La persona me dice, no puedo quedar embarazada, no puedo dejar de beber alcohol, no puedo dejar de fumar, siempre voy pidiendo perdón, vamos a buscar en el subconsciente cuándo, dónde y por qué se instala en ti ese programa. Wow. Vamos a verlo. Jaya, tuve un señor mayor que me decía, no puedo escribir delante de alguien mirándome. Tú te reirás, ¿eso es un problema? No. Sí, me dice, voy al banco, voy a un notario, voy a un abogado. No puedo escribir. Wow. No puedo escribir. Ok. Buscamos, por ejemplo, y eso es mis sesiones de unas 3 horas, entre 2 y 3 horas. ¡Qué maravilla! Trabajo desde adolescentes hasta adultos, no tanto con niños pequeños. La primera escena que él ve, porque le pido al subconsciente, no sabes qué bonito es como una televisión que se enciende, le digo, dame una escena vital, crucial, relacionada con cuándo empiezas a tener ese bloqueo a la hora de escribir. Primera escena, que él no se acuerda, dice, tengo 6 años, en una España muy antigua, un señor de más de 60 años. Estoy en la clase y estoy aprendiendo a escribir y la maestra viene a mi cuaderno y se empieza a reír de mí y lo muestra a todos los alumnos. Mirad cómo escribe el torpe de Miguel, se llama Miguel, el torpe de Miguel, se lo muestra a todos. Y yo me quiero morir en ese momento. Un niño que para él su maestra es la gran autoridad, que necesita su validación. No sabes cómo lloró ese hombre, que muchas veces a los hombres le da vergüenza llorar delante de una mujer, pero yo siempre cuando empezamos la sesión le pongo el paquete de Kleenex delante de tissue y le digo, por favor, las lágrimas son la pus del corazón. Una herida no se sana hasta que no se drena toda la pus. Wow. Por favor, no retenga las lágrimas. Permítalas fluir libremente, porque allí donde salen las lágrimas se instala la sanación. ¡Wow! ¡Qué importante lo que estás diciendo! Puede parecer una cosa muy trivial, pero no lo es, porque es recuperar la confianza. Personas de pronto que tienen muchas cualidades dicen, no soy capaz de salir y buscar un curso, no me siento merecedora de gastarme en mí 100 euros y para mi hijo le compro unas playeras de 150 euros, pero me siento culpable, me siento mal. Y sobre todo una mamá, una mujer, una mamá. Si tú tienes el mindset correcto, tú vas clonando en tu casa el mindset correcto, porque tus hijos, tu entorno, hasta tu esposo, acaban imitando tu mindset. Entonces yo digo, ayudar a una madre es ayudar a un universo entero. Una madre con una buena autoestima, una madre con una buena conciencia de sí misma, es lo que va transmitiendo con ilusión, con alegría. La madre es la directora de orquesta de un hogar. Al director de orquesta no se le ve, no se le escucha. Podemos pensar que hace, que es como todos lo imitamos, pero ese equipo de profesionales sonaría una cacofonía si el director de orquesta no estuviera allí. Y la mamá es la directora de orquesta. Yo cuando alguna mamá me dice, no tengo todo el dinero para pagártelo, te lo puedo pagar por partes, le digo, por favor, págamelo como puedas, pero ven, no dejes de venir, porque tu salud es la salud de tu familia. Y eso no lo podemos arriesgar. Con todo lo que estás diciendo, me indica que definitivamente sanar hace parte de regresar a uno mismo. Y ese riesgo de hoy en día que nos brinda soluciones rápidas con el hecho de decirnos hay que ser positivos, lo que tú decías, es tapar con un cuadro el pedazo que está húmedo de la pared. Claro. Es un riesgo muy grande que es muy actual hoy en día y es esas soluciones rápidas que no nos permiten sentir. Claro. Y es fantástico lo que dices, porque la gente dice, entonces todo eso de afirmaciones positivas, yo creo en las afirmaciones positivas, pero antes hay que quitar la humedad, antes hay que quitar esa caries, si no, entonces lavarse los dientes, pasarse el hilo dental no es importante, es muy importante, pero si hay una caries hay que atender esa caries. Fíjate, en ese viaje y en este podcast maravilloso que vas a tener mucha suerte, porque de verdad que lo vamos a escuchar y difundir. Tú dices, volver a nosotros mismos. Jaya, tú le preguntas a un niño o una niña pequeña, ¿qué quieres ser de mayor? Se le iluminan los ojos. Quiero ser, y mira para arriba con ilusión, quiero ser investigador, astronauta, científico. Se atreve con todo.
¿En qué momento de nuestra vida nos empezamos a arrugar? ¿En qué momento de nuestra vida dejamos de soñar? Y ya cuando alguien nos pregunta, ¿un voluntario para? Uno dice, uy, yo no, por Dios. Yo no, y mimetizas con la pared. Total. A mí no. ¿En qué momento? El volver a nosotros mismos, el volver a recuperar nuestra ilusión por nuestra vida. ¿Por qué no? ¿Hay que pasar por el dolor para volver a nosotros mismos? Yo creo, ay, qué pregunta tan buena, Jaya, qué pregunta tan buena. Yo no aconsejo el dolor, como dice la Torá, nosotros no pedimos el sufrimiento. Pero si nos viene, la Torá nos enseña a no solamente al sanarse del trauma, sino al success postraumático, al éxito postraumático. El dolor nos tiene que llevar a un lugar todavía mejor que donde veníamos. Yo no puedo decir cuando yo vuelvo a Israel que vuelvo a ser la misma persona que antes. No, ni lo quiero, Jaya. Hoy día miro para atrás y le digo a Dios, muchas gracias. Porque yo no quería tu receta, pero yo no sabía cuánto bueno me tenías allí guardado. Cuánto gesed, cuánta maravilla, porque me permitió que las personas descubrieran en mí, porque tú dices que yo encontré mis habilidades. Yo no las conocía, Jaya. Y muchas veces pienso en la historia de Jonás, como cuando va al interior, al estómago de esa ballena, ¿no? Y Dios le dice, tienes que salir, no te sirve esconderte, tienes una misión para cumplir. Por eso yo digo, a mí me costó mucho trabajo, no me fue fácil, pero digo, ojalá que mi historia pueda inspirar a las personas. Muchas veces vivimos en el mundo y hoy día con las redes sociales. Uno no tiene la vida que quiere, la casa que quiere, el baño que quiere, el pelo que quiere, el marido que quiere, los hijos que quiere, el país que quiere, o sea, todo. Porque es así, las redes sociales te hacen ver que los demás, wow, esas fotos que suben. Nunca he visto en las redes sociales nadie llorando, nadie con el pelo casposo, nunca he visto nada. Pero yo digo, hoy que estamos borrachos, ebrios de tantas series, de tanto contenido, Instagram y de tanta cosa fake también, mira tu vida con ojos maravillosos. Míralo y di, esto, lo que tengo, es lo mejor de lo que puedo tener. Una vez me acuerdo una paciente que tuve, una chica joven, 24 años, la sexta de 7 hermanos, había fallecido su hermana pequeña con 20 años, no era judía, y tenía mucho dolor. Dolor por la pérdida de su hermana y dolor porque estaba enfadada con Dios. Ella es una chica muy católica, muy creyente, y los dos dolores eran mucho también. Tenía mucha rabia. No entiendo, no comprendo cómo Dios se pudo llevar a su hermana joven, 20 años, todavía no había tenido ni siquiera pareja, no dejó hijos, no dejó nada, con la de gente mala, enferma, transgresora que hay. ¿Por qué se tuvo que llevar a su hermana? Y en un momento dado, por eso digo, Jaya, Dios te ilumina, porque eres un canal. Tú no te inventas nada, solamente transmites. Y en un momento me vino y le pregunto, perdón, un momento. Si Dios te hubiera preguntado, a ver, fulanita, tengo 2 opciones para ti. Una es que tengas a tu hermana por 20 años. Te va a doler mucho dejarla ir, pero la vas a tener 20 años. Y la segunda opción es que no la tengas nunca. Y así no vas a tener el dolor de la pérdida tampoco. Ese momento fue catártico para ella. Empezó a llorar y dijo no. Absolutamente. 20 años con mi hermana y el dolor de la pérdida. Wow. Por eso digo que muchas veces es redescubrir nuestra vida desde otra visión. No, si yo tuviera, si yo fuera, no. Sí, aprender a entender o quizás a dejarse llevar por el Gesed de Hashem, que Hashem nos da en cada cosa que nos da, a pesar de que no sea lo que nos parece que es lo que necesitamos, ¿verdad? Y el poder del círculo, el poder de estar en red, el poder del acompañamiento, el poder de tener una terapeuta, una coach, alguien que te ayude, un grupo. ¿Cómo lo ves hoy en día?
Maravilloso. Yo creo que es muy importante y de la misma manera, fíjate, hoy día tenemos ayuda para diseñar tu casa, para decorarla, tenemos ayuda, o sea, para todo te aconsejas con especialistas. Antiguamente un niño no estudiaba y decías, mira, ponlo a trabajar, que este chico no sirve para estudiar. Y hoy día vas a un terapeuta que le ayude, que le dé herramientas para estudiar. Nos blanqueamos los dientes, intentamos parecer más jóvenes. ¿Por qué no blanquear nuestra alma también? Total. Si ella es la más importante. Total. Yo siempre digo, las personas me dicen, ay, entonces todos necesitamos una terapia. Le digo, no tiene por qué ser, no tiene por qué ser si funcionas bien. Y como te decía yo antes, si estás reprogramada en el lado positivo y eres consciente de tus habilidades, tus fuertes y generas una vida con alegría, con ilusión, con entusiasmo, quédate donde estás si funcionas bien. Yo siempre digo, mira, ¿se puede caminar con el pie lleno de callitos y el zapato lleno de tierra y de arena? ¿De piedrecitas? ¿Se puede andar? Se puede. Pero lo bien que caminas después de una podología. Lo bien que caminas con tus pies todos limpitos, sin arena y sin nada, disfrutando de cada paso. A cada Baruj Hu nos da una vida maravillosa. ¿Y qué tal si es de la mano de otras mujeres? Y además aprovechar, primero aprovechar la experiencia de los demás. ¿Por qué tienes que inventar la rueda? Total. Pues puedes ir a personas que te lo van. ¿Por qué vas a alguien que te decore o que te ayude con algo? Porque tienen una experiencia que te la van a traer. Porque yo, si se me rompe un grifo, no lo pongo yo. Lo podría poner, pero me va a llevar muchísimo tiempo y seguramente no va a estar tan bien como un profesional. Y después la ayuda entre mujeres. La ayuda entre mujeres. El encontrarnos escuchadas, atendidas, saber que no estás sola, que tu dificultad preocupa a los demás y que las demás pueden aportar también de su sabiduría y tu experiencia. Y sobre todo, Jaya, que tu dolor y tu experiencia puede servir para otras personas. Muchas veces uno dice, Dios te da las cosas, las experiencias también. No es un castigo, es para que aprendas. Y uno dice, ¿qué tengo que aprender de esto, Dios mío? ¿Qué tengo que aprender de esto? Pasan los años y te ves a alguien pasando por ese mismo camino y dices, ya entendí. Ahora entiendo por qué yo tenía que pasar por aquí. Por eso digo, total, redescubrir nuestra vida con ojos nuevos, con ilusión, pensando, no es un día más. Este día puede ser un día que llene de contenido toda mi vida. Y sobre todo atreverse. Fíjate, una cosita muy cortita. Hicieron una investigación, porque lo mío es la neurociencia, me encanta. Wow. Hicieron una investigación con personas que se iban a morir, agonizantes. Le quedaban horas de vida. Y todas tenían las mismas reflexiones. La primera era, fíjate qué importante, si llego a saber que la vida era esto, hubiera reído más, jugado más, apostado más, arriesgado más, me hubiera divertido más. ¿Por qué no lo disfruté hasta el final? Y la segunda reflexión era en todos. Y la segunda reflexión era, lástima que permití que cositas pequeñas me arruinaran la visión de todo el cuadro. Porque el día que mi cuñada no me invitó, o no me saludó, o mi vecina no me saludó, ¿por qué permití que eso fuera una nube negra en mi existencia? Esas personas decían, hoy día es de lo que me arrepiento. Solamente de eso, no tengo miedo a la muerte, solamente de eso. A estas mujeres que les está llegando ese mensaje hoy, que nos están viendo, ¿cuál es el primer paso que recomiendas? ¿Qué es eso que dicen, sí, ella tiene razón, yo también yo quiero avanzar, quiero regresar a mí, quiero entender, quiero descubrir, quiero aprender? ¿Qué recomiendas? ¿Cómo comenzar? Bueno, yo encuentro que estos espacios, estos podcasts, pueden ser eso, iluminadores en ese sentido. Yo además te lo voy a pasar también, tengo Cotia Serín Consulta, te lo voy a pasar para que lo pongas, tengo podcast, tengo vídeos, todo eso es gratis. Hoy día, gracias a Dios, hay tanta sabiduría gratis, pero por eso también uno tiene que saber escoger, encontrar un grupo, una tribu, que hable en tu misma dirección y encontrar ese apoyo. Además, ofrezco, me pueden contactar gratis sin ningún problema. Genial. Tengo a todo el que me llame, son 15 minutos gratis de evaluación gratuita, sin ningún compromiso. Pero no esperes al día de mañana. Hazlo hoy. Ahora. Hazlo hoy. Bueno, amigos, yo les voy a dejar en la descripción todos los datos de la Rabbanit. Ya saben, no hay excusas, se puede comenzar ahora mismo a regresar a uno mismo, a crecer, y no están solas, aquí estamos. Y no nos olvidemos, Jaya, una tefilá a Kadosh Baruj Hu. No nos olvidemos que ese es el WhatsApp, ese es fibra óptica, ese es internet, todo el tiempo.
una tefila a Kadosh Baruj Hu. Dios nos escucha y no siempre utilizamos esa herramienta tan poderosa. Dios, ayúdame a conectar con las personas correctas. Qué lindo. Eso llega. Yo creo que ese es un tema que nos da para hacer otra sesión, otro episodio, porque Con mucho es gusto. tan profundo eso que estás diciendo, que a veces decimos estamos solos y la verdad que no. Solamente nos hace falta acudir al primero que nos escucha, que sabe, que nos conoce, lo que sentimos, lo que pensamos. Entonces, estar en tribu, hacer tefilá, hablar con Akadosh Baruj Hu y contactar las herramientas disponibles. Por supuesto, están allí a disposición. A disposición. Y para terminar este espacio tan maravilloso y esta conversación tan enriquecedora, me gustaría preguntarte si hay algún mensaje que quieres dar a nuestra audiencia. Por supuesto, siempre. Primero, bendiciones para nuestra anfitriona. Amén. Y de verdad que estoy segura que este podcast va a iluminar el camino de muchas personas. Y el mensaje, de verdad, uno de los mensajes sería: no pases por la vida sin descubrirla. No mires la vida con cara de aburrimiento. Intenta vivirla siempre como una experiencia única. Somos afortunados. Y nuestros problemas, yo siempre digo que nuestros problemas son los sueños por conseguir de muchas personas. Problemas con los hijos, problemas con el marido, problemas con la casa, con el sueldo. Muchas veces cuando la gente me dice en Madrid: ¡ay, qué horror! He estado en la M30. La M30 es como la gran circunvalación. He estado ahí media hora, ¡qué horror! Es el infierno. No, esto no es el infierno. Tienes coche, vas escuchando un podcast, acabas de ir a hacer compras, tu casa está llena. Céntrate en lo bueno. Descubre las bendiciones en cada momento. Y tú decías de lo de la reprogramación del subconsciente. Nuestro subconsciente te escucha y te hace caso. Wow. Lo que tú dices, él lo fija. Es como un niño. Si viene un gatito ahora y yo le digo: ¡ay, cuidado que te hace daño!, el niño se asusta. O si yo le digo: no, mira qué bonito, abrázalo, cuídalo, acarícialo. Tu mente te escucha. Si tú dices: es una bendición, tengo comida, tengo casa, tengo esto, he tenido la suerte de hacer esto, es una bendición, soy una privilegiada. Tu mente te escucha y te pone en la sintonía de los privilegiados. Lo que tenemos no es tan distinto uno de otro, es solamente cómo nos contamos nuestra vida, cómo te cuentas tu guión. Total. Rabbanit Coti, muchísimas gracias por estar aquí, un placer enorme. Soy yo la agradecida. Que se repita muchas veces. Amén. Si Dios quiere, y bendiciones. Amén. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Ya saben, actitud curiosa frente a la vida. No pasemos la vida desapercibido. Todo tiene un propósito. Y los espero en el próximo episodio. Gracias por estar aquí en Lech Lecha Talk, este nuevo espacio de aprendizaje. Estamos juntos, no están solos.